Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de vuelta al canal. Espero que estén teniendo una semana maravillosa. Si eres nuevo por aquí y te interesa escuchar historias de crímenes reales, te sugiero muchísimo que te suscribas, de esa forma no te pierdes ninguno de los videos. Los invito también a seguirme en mis redes sociales que aparecerán en este momento en pantalla. Dale me gusta y comenta este video, ya que eso me ayuda muchísimo a llegar a más personas. Sin nada más que decir, en este momento comenzaré con el caso de hoy. Manfred Albert von Richthofen nació el 3 de febrero de 1953 en Erbach, Alemania, en medio de una familia aristócrata con bastante fluidez económica. De hecho, era descendiente de figuras que gozaron de bastante prestigio en su país, como por ejemplo el Barón Rojo, que fue un oficial alemán y piloto de combate de la Primera Guerra Mundial, quien logró destacarse por lograr el mayor número de victorias aéreas durante la misma. En 1954, cuando apenas tenía 1 año de edad, sus padres decidirían mudarse junto a él a Brasil, estableciéndose finalmente en el estado de Santa Catarina. Durante su adolescencia, el chico fue una persona introvertida y cerrada. Sin embargo, una vez entraba en confianza, demostraba su gran sentido de humor, inteligencia y conocimiento sobre diversos temas. Para la década de los 70, sería admitido en la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad de Sao Paulo, ciudad a la cual se mudaría para poder continuar sus estudios y donde conocería a Maricia, la persona con la que terminaría casándose. Maricia Abdalla nació el 19 de enero de 1952 en José Bonifacio, Brasil, ciudad en la que vivió durante los primeros 14 años de su vida. De ascendencia libanesa, la joven, al igual que su novio, también gozaba de buena fluidez económica debido a que su abuelo había sido un destacado y exitoso comerciante. Una vez concluidos sus estudios medios, la chica se inclinaría por la carrera de medicina con especialización en psiquiatría, otorgada por la misma universidad en la que conocería a quien se convertiría en su futuro esposo, Manfred. La unión de ambos les permitiría conservar el costoso estilo de vida al que ya estaban acostumbrados, pues por un lado la mujer logró destacarse en su área, convirtiéndose en una reconocida psiquiatra que atendía a la clase alta de la ciudad y cobraba por mes alrededor de unos 20.000 reales, que son como unos $4.000 a la fecha, pero pues que hace varias décadas atrás significaban mucho más dinero que lo que podría significar hoy en día, y eso que hoy en día todavía $4.000 al mes en Latinoamérica en definitiva es un muy buen salario. Además de que aquellos ingresos superaban con creces lo que ganaban otros profesionales que trabajaban en la misma rama de la salud mental. Por otro lado, su esposo, que se desempeñaba como ingeniero civil, trabajaba para una empresa privada llamada Dersa, en la que ganaba 11.000 reales por mes, además de poseer algunos bienes que la herencia familiar le había dejado. El 3 de noviembre de 1983, la pareja le daría la bienvenida al mundo y al hogar a su primera hija, a quien llamaron Susan, una hermosa niña de personalidad alegre y muy inteligente. 4 años más tarde nacería Andreas Albert, el menor y último hijo de la pareja. Los 4 vivían en una casa que parecía más bien una mansión de lo grande y lujosa que era. Esta estaba ubicada en Brooklyn, un barrio de clase alta de Sao Paulo, donde la dinámica familiar era bastante estricta y disciplinada, ya que se regían bajo las costumbres alemanas con las que el padre había sido criado. Por ejemplo, durante la semana debía haber un silencio sepulcral en la residencia y lo único que podía interrumpirlo era la música clásica a volumen moderado. Además, para mantener todo en orden, Manfred había establecido horarios exactos para las horas de comer, desayuno, almuerzo y cena, pues contaban con empleadas del servicio que se encargaban de garantizar que la mesa estuviera acomodada a las horas solicitadas. La pulcritud era también de suma importancia, a un punto casi exagerado, pues la casa, que estaba perfectamente decorada, debía mantenerse de esa manera en todo momento, a tal punto que parecía
debía estar siempre lista como para una foto de revista. Durante los fines de semana, los padres se dedicaban a descansar, por lo que sus hijos podían salirse también un poco de sus rutinas, como por ejemplo durmiendo hasta más tarde. Sin embargo, había actividades que no eran negociables, como el almuerzo familiar cada domingo. Manfred y Maricia eran la viva imagen de sus exigencias, por lo que tenía sentido que procuraran que los chicos se desarrollaran de la misma manera. Sin embargo, aquello generaría desde muy temprana edad la presión sobre ellos por ser perfecto o mínimamente para parecerlo. Sumado a eso, ninguno de los padres era expresivo, lo que hizo que las demostraciones de afecto fueran sumamente insólitas o, mejor dicho, inexistentes. Manfred, por su parte, había heredado la rigidez y el distanciamiento emocional con el que sus progenitores lo habían criado, ya que dentro de su cultura no era usual abrazar ni besar a sus hijos por hacer las cosas bien, debido a que aquello no era un logro memorable, sino la mera retribución al esfuerzo que ellos como padres hacían. Por otro lado, su esposa, a pesar de haber nacido y crecido en Brasil, un país bastante fraternal y amigable, parece ser que en su casa tampoco tuvo mucho contacto físico-afectivo, por lo que ella era una mujer también bastante fría y de mostrar poco su afecto, lo que desafortunadamente no equilibraba la balanza en su familia. Susan se acostumbraría tanto a aquel distanciamiento emocional que una amiga del colegio recordó que el día en el que la joven cumplió sus 15 años, ella se le acercó con euforia a darle un abrazo de felicitaciones. Sin embargo, la reacción de la festejada ante la manifestación de cariño fue de suma incomodidad, por lo que le pidió que por favor nunca más volviera a acercársele de esa manera. Y no la juzgo porque no sé ustedes cómo me perciban, pero esa fácilmente podría ser yo. A pesar de la falta de demostración de amor por parte de los Richthofen hacia sus hijos, eso no supondría de ninguna manera que estos no fueran amados, sino que la forma en la que ellos expresaban esto era procurando que todas sus necesidades estuvieran cubiertas y velando porque tuvieran la mejor educación posible que los llevara a ser personas con un futuro brillante y de renombre como lo eran ellos. Pese a que los progenitores eran generosos con el dinero, para ellos era de suma importancia que los chicos fueran merecedores de cualquier privilegio y para eso debían tener excelentes calificaciones y un comportamiento ejemplar en todos los aspectos de su vida. Susan era una chica extrovertida y simpática, sin embargo, también podía llegar a ser un poco difícil de llevar debido a que poseía un carácter dominante que incluso hacía alejar a algunos de sus amigos. Por otro lado, en el campo estudiantil era brillante, hablaba 3 idiomas, portugués evidentemente, inglés y alemán. También sabía expresarse muy bien, mantenía conversaciones sobre diversos temas y demostraba con facilidad la calidad de la educación que durante sus años escolares había recibido. Andreas, el segundo hijo de Manfred y Maricia, fue criado exactamente de la misma manera que su hermana, aunque poseía una personalidad opuesta con respecto a la vida social, ya que él era un chico introvertido, dócil, además de ser sumamente educado con todos, incluso con las empleadas del servicio que trabajaban en su casa, a las que sus padres prácticamente no determinaban o solo lo hacían para darle órdenes, y él en cambio las trataba con muchísimo aprecio y cariño. El joven solía mantenerse muy solo, ya que no tenía amigos a causa de su dificultad para socializar. No obstante, con la persona que más disfrutaba pasar su tiempo era con su papá, ya que tenían gustos en común como los de carpintería, cuidar el jardín o jugar con escopetas de balines, pero cuando él no estaba prefería encerrarse en su cuarto a ver la televisión o a jugar en el computador. Adicionalmente, a pesar de ser tan diferente de su hermana mayor, tenían una excelente relación, considerándola incluso su mejor amiga. Él, al igual que Susan, recibía de sus papás una especie de mensualidad con la intención de que ambos aprendieran a manejar sus finanzas. Aquel objetivo estaba siendo desarrollado con éxito por Andreas, pues este lograba ahorrar más de la mitad de su plata. No obstante, en contraste con él, la joven despilfarraba casi todo su dinero antes de terminar el mes, a pesar de que el pedir más nunca era una opción para ella, ya que tenía claro que no iba a recibirlo, y de hecho esto le molestaba muchísimo, ya que se comparaba con sus compañeras de colegio, quienes sí podían pedir
todo lo que quisieran y se los daban. El sábado 3 de julio de 1999, Andreas, de entonces 12 años, dormía plácido en su cama con la tranquilidad de que no tenía que madrugar para ir a la escuela. Sin embargo, el sonido de una bolsa lo sacaría de golpe del sueño profundo. Al abrir sus ojos, vería un empaque brillante que envolvía lo que parecía ser un regalo. Justo en ese momento recordó que era el día de su cumpleaños y que aquel paquete escondía lo que sería su regalo. Dentro había un avión de aeromodelismo, el cual es un aparato que tiene la capacidad de realizar acrobacias de alto desempeño, lo que le permitiría al chico comenzar a practicar el deporte de aeromodelismo, que es derivado de la construcción y vuelo de estos aparatos. El único problema es que el avión de más de 1000 piezas no estaba armado y él claramente no tenía ni idea sobre cómo ponerlo a funcionar o mucho menos cómo hacerlo volar. Más allá de querer darle un juguete nuevo a su hijo, tras aquel presente estaba el interés de Maricia y su esposo de que Andrea se viera interesado en salir de su cuarto para disfrutar de su tiempo libre en los parques, donde podría usar el aparato y de esta manera perder el miedo a socializar. Ansioso por estrenarlo, el adolescente le preguntaría a sus papás si esa misma tarde podían llevarlo a algún lugar donde se lo armaran. Esto también emocionó a los padres, quienes por supuesto aceptaron, invitando de paso a Susan a acompañarlos. Sin embargo, ella prefirió quedarse en casa bajo el argumento de que debía estudiar alemán. La pareja resolvería llevar al menor al Parque Ibirapuera, un lugar muy conocido de la ciudad de Sao Paulo, donde las personas suelen hacer picnics, montar en bicicleta y realizar diversas actividades al aire libre. Además, allí había una escuela de aeromodelismo con excelentes profesores en el tema. Al llegar, Manfred preguntaría con la arrogancia que lo distinguía quién era el mejor profesor de la escuela para que le diera clases a su hijo. Sería entonces cuando le presentaron a Daniel Craviños, de 19 años para ese momento y uno de los mejores en el área, quien además había ganado varias competencias. El joven, de carácter discreto y amable, aceptaría dejar armado el avión, prometiéndole al niño entregárselo al día siguiente. El domingo 4 de julio, el hijo menor de los Richthofen se levantó temprano para ir al parque a encontrarse con su nuevo instructor. Durante el desayuno, Maricia expresaría estar cansada y tener un fuerte dolor de cabeza. Además, había trabajado mucho toda la semana, por lo que decidió quedarse en casa descansando. No obstante, le pidió a su hija que en su lugar acompañara a su padre y a su hermano al parque. La joven, de entonces 16 años, inmediatamente blanqueó sus ojos sin disimular ni un poco su disgusto, al tiempo que respondía: de ninguna manera. Y es que, aunque no se lo hubieran dicho, Susan sabía que de hacerle esta vez ese favor a su madre, a partir de ese momento le sería asignada la responsabilidad de llevar a su hermano cada fin de semana a practicar aquel deporte, a pesar de que el mismo no fuera para nada de su interés. Al escuchar su respuesta, en un tono altanero, su padre, como siempre muy dominante, le dijo con autoridad que no le estaban preguntando, sino que era una orden. Furiosa, la chica dejó a medio terminar su desayuno para irse a arreglar a su cuarto. El obligar a su hija a acompañarlos sería para Manfred una decisión que a futuro literalmente le costaría la vida. Al llegar al sitio, el padre le presentó a Daniel, su hija mayor, avisándole que sería ella quien continuaría llevando a Andreas a las clases. El profesor quedaría atónito ante la belleza de la joven, sin embargo, no recibió el mismo interés de parte de esta, que, dado el disgusto que le había causado tener que estar ahí, lo saludó con seriedad y hasta mal genio. Voy a ponerlos un poco en contexto sobre quién era Daniel Craviños, ya que él desempeñará un papel muy importante más adelante en esta historia. Daniel provenía de una familia de clase media, conformada inicialmente por sus padres llamados Nadia y Astrogildo Quisat Craviños. La mujer para la época trabajaba como profesora de pintura, mientras que su esposo, con 55 años por aquel entonces, trabajaba como secretario administrativo en el centro de Sao Paulo. Sin embargo, este último fue encarcelado en 1970 por
el delito de falsificación de documentos, luego de descubrirse que poseía uno a su nombre en el que aseguraba que era abogado. Al parecer, ejercer dicha profesión siempre había sido su sueño, dado que después de salir de prisión se inscribiría a la carrera de Derecho, aunque se desconoce si la concluyó o no, pues no llegó a ejercerla. Parece ser que su detención años atrás poco le habían servido de escarmiento, ya que en el año 1999, cuando conoció a Manfred, le aseguró que se desempeñaba como un exitoso juez. Tal vez esto bajo la presión de querer impresionarlo o ponerse al mismo nivel del adinerado hombre, que además hacía alarde de serlo. Los Craviños tuvieron 3 hijos, todos con personalidades muy diferentes. El primero, de nombre Marcos, para aquel entonces ya estaba casado y era independiente, pero continuaba ayudando financieramente a sus papás. El del medio, Cristian, era el hijo problemático, sin embargo, tenía una personalidad bastante extrovertida, amante de los carros y las motos. De hecho, tenía como una especie de taller mecánico afuera de su casa, lo que le traería también constantes problemas con los vecinos, quienes solían reclamarle por el ruido y desorden que había en el barrio. Pues además, él también disfrutaba de montar las motos a altas velocidades y picarlas, lo que por supuesto causaba incomodidad a todos. El chico también era consumidor habitual de sustancias psicoactivas e incluso algunos dicen que las vendía. El menor de los hijos era Daniel, un joven tímido, educado e inteligente que desde los 13 años había mostrado interés por el aeromodelismo, lo que lo llevaría en poco tiempo a ser una de las personas más hábiles en dicho deporte, llegando incluso a ser campeón de la ciudad, del país y a nivel panamericano. Como si fuera poco, en 1998 se ganó el puesto 5º en una competencia mundial. Para 1999, que fue cuando conoció a los Richthofen, tenía ya 19 años y con el deporte que practicaba generaba ingresos de aproximadamente $1,400 por avión armado, una cantidad bastante generosa para su corta edad. Los Craviños eran una familia promedio que, a pesar de tener un hijo con problemas de abuso de drogas, no presentaban mayores conflictos dentro de su hogar, donde al parecer había una buena convivencia. Los padres llevaban más de 25 años de casados en una relación armoniosa y entre hermanos existía bastante compañerismo y lealtad. Precisamente esto último se iría al extremo en un futuro cercano. La fascinación de Andreas por el nuevo deporte que estaba practicando iría aumentando cada vez más, por lo que las clases pasarían de ser cada domingo a ser casi que todas las tardes después del colegio. Esto con la intención de ir preparando al menor para una futura competencia. Daniel, siendo una persona sumamente simpática, cuidadosa y paciente, no se limitaría a ser el instructor del niño, sino que además se convertiría en su mejor amigo. Con Susan, la actitud del profesor no era diferente, pues solía acercarse a ella para preguntarle si todo estaba bien o necesitaba algo. Su actitud generosa y servicial hizo que aquella chica de ensueño, adinerada y bella, que en un principio vio como inalcanzable, comenzara a fijarse en él de una manera romántica. 5 meses después de haber empezado con las clases, puntualmente en noviembre del año 1999, Daniel y Susan se darían con timidez su primer beso. Tras el hecho, ambos asumieron el inicio de su noviazgo. Ante la noticia, los padres del chico reaccionarían tranquilos y en cierta forma contentos de que su hijo tuviera una novia que en todos los sentidos era el mejor prospecto, bella, inteligente e hija de una familia importante de la ciudad. No obstante, por el lado de los Richthofen, la reacción sería exactamente opuesta, pues todo lo que le encantaba a los Craviños de Susan, a ellos les disgustaba de Daniel, a quien consideraban un vago, ya que después de concluir sus estudios secundarios no continuó estudiando, lo que para la adinerada familia era primordial. Además, para Manfred y Maricia, el joven era poco agraciado físicamente y su condición social era bastante distante de la de ellos,
ellos. Sin embargo, en un principio como que no se opusieron como tal a la relación, pues notaban que Andreas era al igual que su hija también muy cercano a Daniel y que desde que lo había conocido se mostraba genuinamente más feliz y motivado. La mañana del miércoles 31 de octubre del año 2002, como era costumbre en semana, los Richthofen se levantaron temprano y todos se reunieron en el comedor a la hora del desayuno. Allí, los 4 integrantes mantuvieron una amena conversación, aunque sin ocultar la prisa que tenían, ya que los padres debían dirigirse a sus respectivos trabajos, mientras que los chicos a estudiar. Para aquel momento, Susan estaba iniciando en la universidad la carrera de abogacía, mientras que Andreas, de ya 15 años, estaba por terminar sus estudios secundarios. Alrededor de las 4 de la tarde, la chica terminaba sus clases y al salir de la universidad ya se encontraba su novio esperándola afuera. Después pasaron a recoger a Andreas a sus clases de inglés. Allí mismo le explicarían al adolescente que esa noche pensaban adelantar la celebración de los 19 años de Susan. El emocionado les pregunta que qué iban a hacer, ante lo que su hermana y su cuñado le responden que irían a un cibercafé llamado Lang House. Ellos sabían muy bien que al menor le encantaría la idea, pues allá podría jugar videojuegos durante todo el evento. Y hay que tener en cuenta que por esos años el internet no es como lo conocemos hoy en día, por lo que tener acceso a cualquier videojuego requería mucho más esfuerzo de lo que puede requerir en el presente, y dado que los papás del menor eran tan estrictos, rara vez podía él pasarse por ese tipo de lugares. Cerca de las 10:30 de la noche, Andreas colocaría varias almohadas en su cama para seguidamente cubrirlas con una cobija, simulando que era su cuerpo. Acto seguido, llamaría a Daniel para decirle que ya sus papás se habían dormido y que él estaba listo para salir. En compañía de Susan, salieron en medio de risas y susurros, dada la complicidad de la travesura. Susan y su novio dejaron al menor en el cibercafé sin darle muchas explicaciones de a dónde irían, y la verdad es que tampoco importaba mucho, ya que lo único que a él le interesaba era jugar hasta el cansancio y estar en ese sitio tan mágico para él. Mientras tanto, la pareja se dirigió a un motel donde celebraron el cumpleaños de la joven como más deseaban hacerlo. Esa noche no era el primer encuentro sexual entre ambos, sino uno de los muchos que ya habían tenido después de que ella perdiera la virginidad un tiempo atrás en la casa de Daniel. Aquella primera experiencia marcó un antes y un después en el noviazgo, ya que pese a que la misma había resultado ser incómoda para Susan, esta se volvería repetitiva. La mayoría de las veces precisamente en aquel mismo motel, como el lugar perfecto y predilecto para ambos para consumir su amor. Entre risas, besos y caricias, el tiempo pasó tan rápido que los novios solo fueron despertados o bajados de la nube cuando al celular de la chica entró un mensaje de texto de su hermano que decía: cerraron el cibercafé, ven a recogerme. Eran aproximadamente las 3 a.m. cuando llegaron por Andreas, quien había estado dando vueltas por las calles aledañas esperándolos. Daniel dejaría a su novia y cuñado afuera de la mansión y continuó su recorrido para regresar a su propio hogar. En silencio, los hermanos intentaron abrir la puerta de la residencia para no despertar a sus padres. Sin embargo, les llamaría la atención que la misma estaba sin seguro, algo que era completamente insólito porque ellos al salir habían tenido la precaución de ponerle la llave, y si era el caso de que sus padres se hubieran levantado y quizá lo hubieran abierto, jamás la hubieran dejado sin seguro. Aún temerosos, los chicos decidirían ingresar y notaron que sus progenitores ya estaban despiertos esperándolos, o por lo menos eso era lo que parecía, ya que una de las luces del primer piso estaba encendida. Entre los dos empezarían a gritar llamando a sus papás, sin embargo, estos no respondieron. Ya un tanto asustado y con el corazón a mil, el hijo empezaría a subir las escalas que conducían al segundo piso, donde quedaban los dormitorios, para ver si todo estaba bien. No obstante, sería inmediatamente detenido por su hermana, quien le dijo que era extraño que nadie contestara y que arriba podría haber un intruso. Bajo ese temor, los chicos se afanaron para salir prontamente del sitio.
La idea de que alguien hubiese ingresado a la vivienda no era del todo descabellada, pues no era un secreto que los Richthofen tenían mucho dinero y hasta el propio Manfred era tan consciente de lo que la avaricia puede llegar a ser a algunas personas que incluso tiempo atrás había comprado una pistola semiautomática para proteger a su familia de los bandidos que pudiesen entrar a robar en su lujosa mansión. Desde afuera de la misma, la joven marcaría desde su celular al teléfono fijo que estaba ubicado en la habitación de sus padres, intentando comunicarse con ellos para comprobar si todo estaba en orden. Sin embargo, estos no le contestaron. Sin saber qué más hacer, la chica decidió llamar a Daniel, quien al escucharla tan angustiada no dudaría en ir a acompañarla a ella y a su hermanito. Sería él quien finalmente se comunicaría con la policía, diciendo que al parecer en la casa de su novia había ocurrido un robo, solicitando su presencia de inmediato. Una vez las autoridades competentes llegaron a la dirección desde donde se había realizado la llamada de denuncia, uno de los policías de nombre Alexandre Paulino Boto, a quien para efectos de la narración continuaré llamando por su segundo apellido, se acercaría a los chicos a preguntarles qué señales habían visto en la casa para deducir que allí probablemente había ocurrido un robo. Ante esto, Susan contestaría que una de las luces del primer piso estaba encendida. Su respuesta le pareció algo absurda a la gente, quien en un primer momento pensó ¿y eso por qué significaría que hubo un robo? Sin embargo, claramente no externó sus pensamientos e ingresó a la residencia junto a uno de sus compañeros con total precaución, ya que adentro en efecto podría estar alguien armado. Lo primero que les llamaría la atención a los policías fue que en el primer piso se veía absoluto orden, algo poco usual en los casos de robo. Cuando fueron a recorrer el piso de arriba, encontraron 3 cuartos. Al ingresar a uno de ellos, que era aparentemente femenino, vieron peluches tirados en el suelo, mostrando como si alguien los hubiese arrojado mientras buscaban algo. No obstante, al revisar el closet, este estaba impecable. En la siguiente habitación, aparentemente masculina, vieron sobre la cama lo que parecía ser una persona durmiendo, pero al levantar las sábanas notaron que eran en realidad 3 almohadas cubiertas. El resto del área se mostraba ordenada y sin nada tirado. Finalmente, entraron al último dormitorio, en el que encontraron de inmediato una escena que contrastaba de manera terrible con el resto de la vivienda. Allí se encontraban los 2 cuerpos sin vida y espantosamente agredidos de Manfred y Maricia. Ante semejante hallazgo, la mayor preocupación para Boto era la de cómo iba a decirle a ese par de hermanos que esperaban afuera de la casa abrazados que se habían quedado huérfanos. Con un amargo sabor en la boca, el hombre y su colega salieron del lugar pidiendo que el área fuera acordonada. Susan se les acercaría prontamente para preguntarles cómo se encontraban sus padres, ante lo que Boto, sin saber todavía cómo decirles la verdad, le respondería que estaban bien. Al escuchar esas palabras, la chica no disimularía su asombro y exclamó: ¿bien? Su novio entonces se le acercó y la rodeó con su brazo como mostrando apoyo. El policía, aprovechando que Daniel se encontraba también allí, lo alejó y le contó la realidad de lo que había ocurrido para que éste se la manifestara a su pareja de la manera más delicada posible. Cuando la joven se enteró de que sus progenitores habían sido asesinados, empezó a llorar desesperadamente mientras abrazaba fuertemente a su novio, quien trataba de consolarla. Andreas, por otra parte, se alejaría de ellos mientras se agarraba la cabeza en total estado de shock. El reloj marcaba las 6 de la mañana cuando Susan, Andreas y el novio de la chica llegaron en una patrulla policial a la comisaría, donde por cuestiones de rutina serían interrogados. En el sitio, el comportamiento del par de novios llamó de inmediato la atención de los agentes allí presentes, debido a que no paraban de compartir risitas, abrazos y miradas coquetas, mientras que el adolescente estaba a su lado con una actitud diametralmente opuesta, siendo casi invisible y aún en un evidente estado de shock, con el rostro completamente desencajado, como quien no puede siquiera procesar su profundo dolor.
En medio de las demostraciones de cariño, la joven se giraría hacia los funcionarios para decirles: me gustaría que asesinaran a los hombres que han matado a mis padres. Enseguida volteó a ver de nuevo a su novio y ambos compartieron otra sonrisita más. Al día siguiente de los hechos, la policía daría inicio a la investigación y no tardarían en darse cuenta que allí no había ocurrido un robo como en un principio se creyó, sino al contrario, pues él o los victimarios ingresaron a la casa con la clara intención de quitarle la vida a Manfred y Maricia, y ya después fue que se montó la escena de un supuesto robo. Esto último con la clara intención de despistar a los investigadores, pues los motivos para así creerlo eran muchos, como por ejemplo, el cuerpo de Manfred tenía un arma en sus manos que, aunque no había sido accionada, hizo suponer que se había intentado defender de las agresiones. Siguiendo ese mismo hilo, resultaba curioso que un ladrón no se interesara por llevarse una pistola, la cual seguramente le serviría como herramienta para continuar delinquiendo. Adicionalmente, la forma tan violenta como habían sido cometidos los homicidios también llamaba la atención, pues estos evidenciaban rabia y un inmenso deseo de hacer daño, algo completamente atípico en casos de hurto, donde el principal interés del asaltante es llevárselo ajeno, y ya quizás en situaciones donde la víctima se resiste o él como ejecutor se ve descubierto, como consecuencia podría llegar a asesinar para huir o para no ser delatado ante la policía. Sin embargo, no es común que el atacante se tome el tiempo de masacrar a su víctima, lo cual le hace evidentemente la tarea más difícil. En la escena del crimen también se habían encontrado varias joyas regadas en el suelo de la habitación, y dado que Susan había declarado que su madre guardaba en un cajón un cofre con valiosas piezas y el mismo no se había encontrado por ninguna parte de la vivienda, se asumió que los ladrones se lo habían llevado, pero ¿cómo era posible o en qué cabeza de ratero cabe dejar atrás lujosas piezas de joyería cuando ya incluso había asesinado a sus víctimas, se supone que en pro de quitárselas? Nada tenía sentido. No obstante, había una parte del rompecabezas que no terminaba de encajar y confundía a los investigadores, y era que en la vivienda faltaba una caja secreta con dinero de diferente denominación, entre esos reales, dólares y euros, que Manfred escondía en uno de los closets de la mansión. Esto último lo regresaba al principio de que en el lugar sí había ocurrido un robo, aunque las otras partes que ya les mencioné no se acomodaban del todo con esa simple hipótesis. Como es bien sabido, cualquier investigación por homicidio comienza por las personas del círculo cercano de las víctimas, pues entre ellos muchas veces suele estar el responsable. Este caso no sería la excepción, teniendo en cuenta que el asesino tenía conocimiento de dónde estaba el cofre con lujosas y costosas joyas de la mujer, y también dónde estaba la caja con cuantiosas sumas de dinero del hombre, lo que demostraba que podría ser alguien de extrema confianza, pues no tuvo que rebujar mucho para encontrarlas. Entre otros detalles incluso más reveladores estaban que las puertas no fueron forzadas para lograr ingresar, y tanto las alarmas como las cámaras de seguridad que estaban instaladas en la residencia habían sido fácilmente o casualmente desactivadas. A raíz de todo lo anterior, los compañeros de trabajo de Manfred, las amigas de Maricia, los hijos de ambos y hasta las empleadas domésticas de la vivienda serían llamados por la policía para ser interrogados. Sería precisamente la declaración de una de las empleadas de mayor confianza quien enfocaría de inmediato la investigación hacia una sola persona: Susan. La mujer, quien se había ganado el respeto de sus demandantes jefes al punto de que Maricia a veces le contara cosas personales, le dijo a los policías que estos se oponían por completo al noviazgo que su hija mantenía con Daniel, con quien en más de una ocasión el padre de la familia se había agarrado a golpes al darse cuenta que este había ingresado a su hogar a escondidas, y peor aún porque tras ser descubierto se negaba a retirarse a sabiendas de que allí no era bienvenido. La pareja de enamorados se convertirían, gracias a esa declaración, en los primeros sospechosos de los homicidios.
Además de que ahora se sabía que contaban con un móvil para cometer el crimen. A eso se le suma el hecho de que el chico era hermano de Cristian Craviños, una persona con un oscuro pasado delincuencial y quien había efectuado la compra de una moto escasos días después de los macabros asesinatos, la cual había sido pagada en dólares, denominación que era precisamente la que Manfred tenía en mayor cantidad en aquella caja secreta que había sido robada. Como si fuera poco, este sujeto también le había regalado a su novia una bonita y costosa joya, muy parecida, por cierto, a las que solía usar Maricia. Después de todas las sospechas razonables, tanto los hermanos Craviños como Susan serían llamados nuevamente para ser interrogados. Los cuestionamientos fueron llevados a cabo en dos salas diferentes. En la primera se encontraba Daniel y su novia, quienes explicaron que la noche de los trágicos sucesos ellos estaban en un motel y que de hecho tenían una factura emitida del lugar. Aquella revelación, fuera de salvarlos, los pondría aún más en evidencia, pues no era para nada usual ir a esos lugares y pedir comprobante, pues precisamente el propósito de este tipo de establecimientos es la discreción de no dejar registro de la visita de sus clientes. No obstante, extrañamente, una pareja tan joven y que aún vivía con sus respectivos padres quiso pedir la factura en la noche en la que casualmente asesinaron a la madre y el padre de uno de ellos. Paralelamente, en la otra sala, los investigadores ejercían una fuerte presión sobre Christian, haciéndole creer que ya sabían la verdad, pues su hermano y su cuñada habían confesado haber asesinado a los padres de esta última. Sin embargo, ni eso funcionó y Christian únicamente se desmoronaría cuando el detective le dijo: de los tres, tú eres el peor. Susan y Daniel los asesinaron por amor. Asesinaron a los Richthofen para poder estar juntos. Pero tú lo hiciste por avaricia, por dinero. Aquellos señalamientos parecieron pesar más para el sujeto que el mismo remordimiento por el salvaje crimen, el cual terminaría confesando haber cometido después de afanarse para decir: no fue por dinero, fue por amor a mi hermano. Acto seguido, empezaría a contar con gran detalle los hechos en los cuales él y Daniel habían participado con la ayuda de la propia hija de las víctimas. Pero eso lo conoceremos en la segunda parte de este caso, pues la información es bastante extensa y no se preocupen que para cuando hayan terminado de ver este video ya estará subida, se los prometo. Chao, nos vemos en el próximo video, bye.